La madrugada del miércoles 26 de noviembre quedó marcada como una de las acciones más contundentes que las fuerzas federales han ejecutado contra el cártel Jalisco Nueva Generación en territorio chiapaneco. Un operativo de alto impacto coordinado por la Secretaría de Marina resultó en la neutralización de una base operativa del cártel, ubicada en una isla de la costa del Pacífico, dejando como saldo 17 presuntos integrantes del grupo criminal abatidos, 23 detenidos y 11 personas rescatadas que permanecían cautivas. El operativo, que involucró a 78 elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina, 15 aeronaves artilladas y equipamiento táctico de última generación, representó un golpe significativo a la infraestructura logística del CJNG en la región sur del país, específicamente en zonas costeras de Chiapas, cercanas a la frontera con Guatemala. De acuerdo con fuentes de inteligencia naval, la ubicación de esta base criminal había sido identificada aproximadamente 3 meses antes del asalto. La zona, aparentemente una formación rocosa común, cubierta por vegetación densa, ocultaba en realidad una compleja infraestructura criminal que funcionaba como centro de operaciones para el tráfico de drogas hacia Centroamérica. Durante semanas, equipos de inteligencia realizaron sobrevuelos con drones de alta altitud que permitieron documentar movimientos irregulares en la isla. Se detectaron embarcaciones rápidas llegando durante la noche, flujos de calor constantes que indicaban actividad industrial y señales de comunicación encriptadas que rebotaban hacia el continente. Las imágenes satelitales y térmicas revelaron la presencia de múltiples estructuras de concreto reforzado, antenas de comunicación, generadores industriales y lo que parecían ser posiciones defensivas con capacidad antiaérea. La magnitud de la infraestructura superó las estimaciones iniciales, confirmando que no se trataba de un campamento temporal, sino de una base permanente con capacidades operativas significativas. La complejidad del objetivo obligó a diseñar un plan de asalto vertical. Según reportes oficiales, el acceso marítimo presentaba riesgos considerables debido a vigilancia permanente y la geografía de la zona. La aproximación terrestre era inviable. La única opción tácticamente viable era un asalto aerotransportado que permitiera desplegar personal en múltiples puntos de manera simultánea. Para la operación fueron seleccionados elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Marina, personal con entrenamiento especializado en asaltos verticales, combate nocturno y operaciones de alto riesgo. Cada operador fue equipado con armamento de precisión, chalecos tácticos con placas balísticas, equipos de visión nocturna de última generación y sistemas de comunicación encriptados. La formación aérea desplegada incluyó helicópteros Black Hawk, artillados, aeronaves MD-530, equipadas con sistemas de ataque y helicópteros de transporte rápido. La configuración permitía tanto capacidad ofensiva como despliegue táctico de personal en tiempo mínimo. Según el reporte oficial, el operativo se inició aproximadamente a las 3 de la madrugada. La formación de helicópteros se aproximó a la isla en condiciones de oscuridad total, con motores ajustados para reducir el perfil acústico y sin luces de navegación para evitar detección temprana. A pocos kilómetros de la costa, los sensores térmicos detectaron 2 embarcaciones rápidas que patrullaban el perímetro marítimo de la isla. Estas unidades fueron neutralizadas desde el aire antes de que pudieran alertar a la base, asegurando el factor sorpresa para las siguientes fases del operativo. A medida que la formación se aproximaba, las estructuras criminales comenzaron a ser visibles. Testigos desde el continente reportaron posteriormente haber escuchado el sonido de múltiples helicópteros y haber observado resplandores en dirección a la zona costera, aunque en ese momento desconocían la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. El asalto se ejecutó desde múltiples puntos de manera simultánea. Las aeronaves artilladas neutralizaron posiciones defensivas identificadas previamente, mientras los helicópteros de transporte desplegaron a los operadores mediante cuerdas de descenso rápido. En cuestión de segundos, los elementos navales establecieron perímetros de seguridad y comenzaron la penetración de las estructuras principales.
Se registró resistencia armada por parte de los ocupantes de la base. De acuerdo con el reporte oficial, los presuntos integrantes del cártel respondieron con fuego de armas automáticas, generando un enfrentamiento que se prolongó durante varios minutos. Los elementos navales, con superioridad táctica y de posicionamiento, lograron controlar la situación neutralizando los focos de resistencia. El saldo del enfrentamiento fue de 17 presuntos integrantes del grupo criminal abatidos y 23 más detenidos. No se reportaron bajas entre los elementos federales, aunque una de las aeronaves recibió impactos de arma de fuego sin que esto comprometiera su capacidad operativa. Con la zona asegurada, los equipos de inspección comenzaron el registro de las estructuras. Lo que encontraron confirmó la magnitud de las operaciones que se desarrollaban en la isla. En el galpón principal se localizaron cantidades significativas de sustancias identificadas preliminarmente como cocaína, metanfetamina y fentanilo en polvo, apiladas en sacos industriales. Pero el hallazgo más impactante en términos humanitarios fue la localización de 11 personas mantenidas en cautiverio. Se trataba de 9 hombres y 2 mujeres que, de acuerdo con sus testimonios iniciales, habían sido secuestrados en comunidades cercanas semanas atrás y obligados a procesar droga bajo amenaza. Los 11 rescatados fueron trasladados de 1900 inmediato para recibir atención médica y quedaron bajo protección de autoridades federales. En una segunda estructura se localizó un arsenal que incluía rifles de asalto de diversos calibres, lanzagranadas, rifles de largo alcance, morteros de fabricación artesanal, chalecos antibalas con placas balísticas y grandes cantidades de munición. El volumen del armamento evidenciaba capacidad para sostener operaciones de combate prolongadas. Según fuentes oficiales, entre el armamento asegurado se identificaron 3 lanzamisiles de fabricación extranjera, armas de alto poder que nunca debieron estar en posesión de grupos criminales y que representan una amenaza significativa, incluso para aeronaves militares. El hallazgo de este tipo de armamento elevó el nivel de preocupación sobre las capacidades del cártel. Los equipos de registro también localizaron un helicóptero Bell 407 con marcas militares falsificadas, resguardado bajo lonas y en condiciones de operación. De acuerdo con reportes de inteligencia, esta aeronave había sido reportada como robada meses atrás y habría sido utilizada en ataques previos contra fuerzas federales en estados vecinos. La aeronave fue destruida mediante explosivos controlados para evitar que pudiera ser recuperada. En una tercera estructura se localizó un centro de comunicaciones equipado con computadoras, radios satelitales, mapas digitales y drones de vigilancia modificados. Los dispositivos electrónicos fueron asegurados como evidencia, ya que contendrían información valiosa sobre rutas de tráfico, contactos, estructuras de lavado de dinero y otros datos de inteligencia criminal. En una bodega separada, elementos navales localizaron lingotes de oro almacenados en cajas de madera. Según el conteo preliminar, se trataba de más de 140 lingotes con peso aproximado de 1 kilogramo cada uno. El valor de mercado de este material superaría los 100 millones de pesos. Las autoridades presumen que se trata de oro obtenido mediante extorsión, robo o actividades de minería ilegal controladas por el cártel. Una vez completado el registro y aseguramiento de evidencia, las autoridades procedieron a la destrucción total de la infraestructura criminal. No se podía permitir que la base fuera reconstruida o reutilizada. Explosivos fueron colocados en puntos estratégicos de cada estructura, mientras que las sustancias ilícitas fueron rociadas con combustible para su incineración controlada. Aproximadamente a las 4 de la madrugada se ejecutaron las detonaciones. Las explosiones en cadena destruyeron por completo los galpones, las instalaciones de comunicación y cualquier infraestructura funcional que quedara en la isla. El resplandor de las explosiones fue visible desde comunidades costeras a varios kilómetros de distancia. Pescadores de la zona de Tapachula reportaron haber observado el cielo iluminado durante la madrugada y escuchado detonaciones que, inicialmente, confundieron con tormentas. Algunos lograron grabar desde la distancia el resplandor de las explosiones
material que posteriormente circuló en redes sociales, generando especulaciones sobre lo ocurrido. Con la misión cumplida, la formación de helicópteros regresó a su base de operaciones, llevando consigo a los 23 detenidos, a las 11 personas rescatadas y la evidencia asegurada. Los rescatados recibieron atención médica inmediata y comenzaron a rendir declaración sobre las condiciones de su cautiverio. Horas después del operativo, la Secretaría de Marina emitió un comunicado oficial confirmando los hechos. El documento detalló el número de elementos participantes, el saldo del enfrentamiento, las personas rescatadas y los materiales asegurados. Se confirmó oficialmente el hallazgo de los lanzamisiles, del helicóptero clonado, de las toneladas de droga y del oro incautado. En conferencia de prensa posterior, el vocero de la dependencia explicó que el operativo fue resultado de meses de trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional. Destacó que la base operaba como centro logístico del CJNG para el tráfico de drogas hacia Centroamérica y como punto de lanzamiento para ataques contra fuerzas federales en Chiapas y Oaxaca. El vocero enfatizó que la operación demuestra que no existen santuarios para el crimen organizado en territorio mexicano. Sin importar qué tan remota o fortificada sea una posición criminal, las Fuerzas Armadas tienen la capacidad, el entrenamiento y la determinación para llegar y neutralizarla. El impacto del operativo se sintió inmediatamente en las estructuras del CJNG. Mensajes interceptados por inteligencia federal revelaron confusión y paranoia entre operadores del cártel en Jalisco, Guanajuato y Michoacán. La pérdida de la base, del arsenal, de la droga y del oro representa un golpe financiero y logístico significativo para la organización. Analistas en seguridad señalan que operativos de esta magnitud no solo debilitan materialmente a los grupos criminales, sino que también generan un impacto psicológico. La capacidad demostrada por las fuerzas federales para penetrar una base que el cártel consideraba segura mina la confianza de operadores de niveles medios y puede generar deserciones o delaciones. Para la población de Chiapas, particularmente en zonas costeras que han sufrido la presencia del CJNG, el operativo representa un respiro. Durante meses, comunidades enteras vivieron bajo la sombra de extorsiones, secuestros y reclutamiento forzado vinculados a las operaciones del cártel en la región. Habitantes de comunidades cercanas a la zona del operativo expresaron alivio al conocer la noticia. Uno de ellos, cuya identidad se mantiene reservada por seguridad, señaló que durante años esa zona costera fue territorio prohibido, donde nadie se atrevía a denunciar por temor a represalias. En redes sociales, las imágenes del operativo generaron miles de reacciones. Videos grabados por civiles desde la costa muestran el resplandor de las explosiones, iluminando el cielo nocturno. Aunque la mayoría de los comentarios celebran la acción de las autoridades, algunos analistas advierten sobre la posibilidad de represalias del cártel en las próximas semanas. Expertos en seguridad nacional compararon el operativo con acciones similares ejecutadas en otros países contra grupos terroristas o narcotraficantes. La complejidad táctica, la coordinación interinstitucional y la ejecución profesional fueron destacadas como elementos que demuestran la capacidad de las fuerzas mexicanas cuando cuentan con inteligencia precisa y libertad de acción. El operativo en la isla de Chiapas se suma a una serie de golpes que las fuerzas federales han asestado al CJNG en los últimos meses. Desde Jalisco hasta Michoacán, desde Guanajuato hasta Veracruz, se han ejecutado operativos que han resultado en capturas de operadores clave, desmantelamiento de laboratorios clandestinos y destrucción de infraestructura logística. Este patrón sugiere una estrategia coordinada de debilitamiento sistemático de las capacidades operativas del cártel. No se trata solo de capturar líderes, sino de destruir la infraestructura que sostiene sus operaciones: laboratorios, bodegas, sistemas de comunicación, arsenales y rutas de distribución. Los 23 detenidos en la isla fueron trasladados a instalaciones federales donde enfrentan cargos por delitos contra la salud, delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del ejército y secuestro.
Las investigaciones continúan para identificar su rol específico dentro de la estructura del cártel y sus vínculos con operadores de mayor jerarquía. Las 11 personas rescatadas permanecen bajo protección federal mientras rinden declaraciones detalladas sobre su cautiverio. Sus testimonios están siendo documentados como evidencia para los procesos judiciales contra los responsables. Autoridades trabajan también en contactar a sus familiares y brindarles apoyo psicológico tras la experiencia traumática. La evidencia digital asegurada en el Centro de Comunicaciones está siendo analizada por especialistas en ciberinteligencia. Los discos duros, dispositivos de almacenamiento y documentación recuperada podrían revelar información valiosa sobre la estructura del CJNG, sus rutas de operación, contactos internacionales y sistemas de lavado de dinero. El oro incautado fue trasladado a bóvedas de seguridad federales mientras se investiga su procedencia. Autoridades trabajan en determinar si proviene de robos específicos, extorsión a mineros o actividades de minería ilegal. El material será eventualmente puesto a disposición de un juez para su destino final conforme a la ley. El operativo del 26 de noviembre en Chiapas quedará registrado como una de las acciones más contundentes contra el crimen organizado en la historia reciente de México. La combinación de inteligencia precisa, planeación táctica detallada, superioridad operativa y ejecución profesional resultó en una victoria completa para las fuerzas del Estado. Más allá de los números y los materiales asegurados, el verdadero significado del operativo radica en el mensaje que envía. No existen territorios inaccesibles para el Estado mexicano cuando existe voluntad política, coordinación institucional y profesionalismo en la ejecución. Cada base criminal identificada será el siguiente objetivo. Cada santuario del narcotráfico será el próximo blanco. Para los habitantes de regiones controladas por el crimen organizado, operativos como este representan esperanza. Esperanza de que el Estado no ha abandonado su responsabilidad de proteger a la población y recuperar el territorio. Esperanza de que la violencia criminal no es inevitable ni permanente. Esperanza de que México puede y está ganando la batalla contra el narcotráfico. La isla que durante meses funcionó como fortaleza del CJNG en Chiapas, hoy no es más que escombros y cenizas. Donde había galpones con droga, ahora hay cráteres. Donde había arsenales, ahora hay chatarra. Donde había cautivos esclavizados, ahora hay personas libres reconstruyendo sus vidas. Y donde el cártel proyectaba poder absoluto, ahora solo queda el testimonio de que ese poder fue demolido en menos de 2 horas por 78 marinos, que cumplieron su misión con precisión y profesionalismo absolutos.